Dicen que el mar es la cuna de la vida, que su inmensidad nos purifica. Pero, ¿qué secreto inconfesable esconde en sus profundidades? Imagina esto: la brisa salada, el vaivén hipnótico de las olas. Estás en tu barco, un punto insignificante en un lienzo que es un azul infinito, a miles de kilómetros de cualquier rostro familiar, de cualquier luz que no sea el reflejo de las estrellas en el agua oscura. Y entonces llega la anomalía. No es el chapoteo de una ola, sino es otro sonido, un crujido de la madera que no debería de crujir, el eco de un silencio que no encaja. ¿Qué haría si, de pronto, los motores cesaran su zumbido? Si el último camarada que viste simplemente ya no estuviera ahí contigo. Si la propia cordura se desprendiera de tu mente como una vela rasgada por un viento invisible. Porque, colega, a veces el océano no solo te ahoga, a veces te deja a la deriva en un espacio sin tiempo, donde tu propia conciencia se convierte en un testigo mudo de su lenta disolución. Prepárate, porque esta noche, en el séptimo maullido, nos adentraremos en historias más inquietantes de barcos fantasma. Y te prometo que la próxima vez que te acerques al vasto y oscuro abrazo del mar, no verás solamente olas, sino las sombras de lo que acecha abajo de ellas. Abrimos las puertas de la locura con la leyenda más escalofriante del mar, el SS Ouran Medan. No es solo una historia de un barco abandonado, sino de una comunicación desde el umbral de la muerte. En algún punto indeterminado del verano de 1947 o 1948, la ambigüedad ya es un presagio. Varios buques que surcaban el estrecho de Malaca, la arteria vital entre el Océano Índico y el Pacífico, comenzaron a captar una señal de socorro. No era una llamada de auxilio común, era una transición en código Morse, lenta, entrecortada, que se materializaba en una frase que helaría la sangre de cualquier operador de radio. SOS, SOS, Ouran Medan. Todos los oficiales, incluido el capitán, muertos, acostados en la sala de mapa y en el puente. Posiblemente toda la tripulación esté muerta. El mensaje se interrumpió abruptamente. Luego, un silencio perturbador, solo roto por un código Morse ininteligible, errático, como si alguien se estuviera ahogando en su propia transmisión. Y finalmente, antes de que el transmisor callara para siempre, una última y desoladora afirmación, arrastrada por el viento cósmico: yo estoy muriendo. El más cercano en captar y rastrear la señal fue el buque mercante estadounidense Silver Star. Cuando finalmente lo avistaron, el Ouran Medan flotaba en silencio, sin bandera, sin luces de navegación, en una calma que era aún más aterradora que cualquier tormenta. Lo abordaron y lo que encontraron aún hoy persigue las pesadillas de quienes lo leen. Los cuerpos, decenas, esparcidos por toda la nave, en cubierta, en el puente, en la sala de máquinas, la enfermería. Todos cadáveres de hombres con los rostros contorsionados por un terror absoluto, las bocas abiertas en un grito silencioso, los ojos desorbitados y los brazos extendidos, como si en su último aliento
hubieran intentado repeler una amenaza invisible e inconcebible. No había heridas visibles, ni sangre, ni un solo signo de violencia. Incluso el perro del barco yacía muerto en la postura similar de pavor. El aire, a pesar del sofocante clima tropical, era gélido y un hedor indescriptible y acre, una mezcla de químicos y putrefacción. Impregnaba cada rincón. ¿Qué agonía final pudo haber sido tan vasta, tan ineludible, para dejar una marca tan indeleble en la propia muerte? Mientras los hombres de Silver Star luchaban contra la náusea y el escalofrío, un humo denso y sofocante comenzó a emanar de la bodega de carga. No hubo tiempo para investigar. Decidieron abandonar la nave, y justo cuando la última balsa se alejaba, el Louran Medan estalló. Una explosión violenta y cataclísmica que lo partió en dos y lo envió al abismo, llevándose consigo todas las pruebas de lo que ocurrió. ¿Fue un cargamento secreto de gas nervioso? ¿Un vestigio oscuro de la Segunda Guerra Mundial que se habrá liberado y habrá aniquilado a toda la tripulación en un paroxismo de terror? ¿O fue algo mucho más allá de la química, una entidad extradimensional, una maldición de las profundidades, que cobró a su tripulación de la manera más cruel imaginable? El Louran Medan es un recordatorio de que algunos secretos es mejor que se hundan para siempre. Ahora viajamos al Atlántico, a un misterio que no es de muerte grotesca, sino de una ausencia perfecta. La Mary Celeste, una brigantina mercante estadounidense, botada en 1861, arrastraba ya una reputación de mala suerte, cambios de nombre, incidentes menores, pero nada que nos pudiera decir cuál iba a ser su destino. El 7 de noviembre de 1872, zarpó de Nueva York con destino a Génova, Italia. A bordo, su capitán, el experimentado Benjamin Briggs, su esposa Sarah, su pequeña hija Sofía y una tripulación de 7 hombres. Su cargamento, alcohol industrial. Casi un mes después, el 4 de diciembre de 1872, fue avistada a la deriva por la brigatina de Dei Gratia, cerca de las Islas Azores. Lo que vieron a través de los catalejos era inquietante. Las velas parcialmente desplegadas, pero algo no encajaba. Cuando el primer oficial de la Dei Gratia, Oliver Debaut, junto con algunos marineros, abordó la nave, no encontraron el escenario de una batalla. Encontraron una anomalía que desafía la lógica humana. El barco estaba en condiciones de navegación. Las provisiones para 6 meses estaban intactas. Los objetos del valor del capitán y la tripulación seguían en sus camarotes. La carga de alcohol, aunque algunas barricas estaban rotas y vacías, lo que se explicaría por el movimiento del mar, en su mayor parte estaba segura. El desayuno, a medio comer, en la mesa de la cocina. Las pipas y el tabaco del capitán aguardaban en la cabina, pero no había ni un alma a bordo. La bitácora de navegación, meticulosamente actualizada, cesaba el 25 de noviembre, 10 días antes del hallazgo, sin una sola anotación que sugiriera problemas. Lo único que faltaba era el bote salvavidas, que se creyó desprendido o abandonado. ¿Fue un ataque pirata lo que se llevó a la tripulación, dejando intactos los objetos de valor? ¿Un motín sin rastro de violencia? ¿Y
Quizás una enfermedad que los obligó a abandonar el barco en el bote, solo para ser engullidos por las olas. La mar y celeste es un lienzo de una vida detenida abruptamente, un portal a una dimensión donde las personas simplemente se desvanecen, un lugar donde la lógica se rompe y solo queda el eco de un enigma eterno, navegando por el olvido. El Mary Celeste fue remolcado y vendido. Muchos de los que lo poseyeron después terminaron arruinados, enfermos o incluso murieron. Era como si el barco llevara consigo una maldición, la de haber presenciado algo que los hombres no debieron de haber visto. El caso jamás fue resuelto. Quizás, en el corazón del océano, existe un espacio que no pertenece al tiempo ni al entendimiento humano. Un lugar donde las cosas desaparecen no porque mueren, sino porque se transforman. Porque en el mar hay secretos que no flotan, se hunden y solamente buscan la espera de ser encontrados. Nos trasladamos a un tramo del mar legendario por su voracidad, los Outer Banks de Carolina del Norte. La temida costa de los náufragos. El Carol A. Deering, una imponente goleta de 5 mástiles, partió del Río de Janeiro en agosto de 1920 con un cargamento de carbón, rumbo a Newport News, Virginia. Al mando, el curtido capitán W.B. Wormel y una tripulación de 11 hombres, en su mayoría de origen escandinavo. Su viaje transcurrió sin grandes contratiempos, salvo una breve escala en Barbados debido a la enfermedad del capitán y un cambio de primer oficial. Una decisión que, quizás, selló su destino. La goleta fue avistada por primera vez el 29 de febrero de 1921, a la deriva del frente al cabo Hatteras, en las traicioneras aguas de Diamond Shoals. Estaba en una posición extraña, con las velas parcialmente izadas, pero inmóvil. El mal tiempo impidió un bordaje inmediato. Pasaron días de tormenta y angustia antes de que, el 4 de febrero, la guardia costera finalmente pudiera acercarse. Lo que encontraron fue algo tan desconcertante como el vacío de la mar y celeste, pero con un matiz mucho más sombrío. La tripulación había desaparecido. Todos, lo que añadió un giro perturbador. Los botes salvavidas del barco, uno de ellos, vital para la evacuación, también había desaparecido. El diario de navegación, los instrumentos de navegación, los efectos personales, todo ausente. El último registro en el diario era de la fecha del 9 de enero, casi un mes antes, indicando que el barco pasaba al norte de Cabo Haitiano. Lo más extraño, a pesar de la ausencia de la tripulación, las luces de navegación estaban encendidas y en la cocina la mesa estaba completamente puesta, como esperando una comida que nunca llegó. Las provisiones, sorprendentemente, se habían dejado intactas. La investigación posterior reveló un detalle aún mucho más aterrador. Días antes de ser encontrado a la deriva, el Deering había sido avistado por otro barco, el Cape Lookout Lightship, cuyo capitán reportó haber visto al Deering navegando erráticamente y a un hombre con un acento extranjero, que no era precisamente el capitán Wormel. El extranjero le gritaba que la tripulación estaba actuando de forma extraña. Este testigo, el capitán Jacobson del Lightship, se retiró sin poder hacer nada. ¿Acaso fue un motín sangriento que acabó en la desaparición de todos?
o una forma extraña de piratería, donde los asaltantes simplemente invitaron a la tripulación a desaparecer sin un rastro de lucha, o una influencia más sutil y terrible que los hizo volverse unos contra otros, o los impulsos a lanzarse al abismo por su propia voluntad. Carroll A. Derry encalló y fue volado por el gobierno para evitar que fuera un peligro, pero su misterio, como la niebla marina, se ha negado a disiparse, un eco de voces perdidas en el viento salado. Finalmente, nos sumergimos en las aguas aparentemente paradisíacas del Pacífico Sur. Cristalinas, sí, pero también un espejo traicionero de horrores que desafían toda lógica y te arrastran hacia la paranoia más profunda. El protagonista de nuestra siguiente historia es el MV Joyita, un buque de pesca y transporte de pasajeros. Por su robusta construcción y su casco de corcho, parecía un bastión de seguridad flotante, casi invulnerable. Un detalle irónico, si consideramos su destino. El 3 de octubre de 1955, bajo el mando del curtido capitán Thomas H. Dusty Miller, un hombre que conocía el mar como la palma de su mano, el Joyita zarpó de Samoa. Llevaba a bordo a 25 almas, tripulantes, personal médico, algunos pasajeros. Todos con la expectativa de un viaje rutinario de apenas 2 días hacia las islas remotas y apacibles, Islas Tokelau. Un trayecto corto, un viaje simple, lo que ellos no sabían, lo que ninguno de ellos podía considerar ni siquiera en sus peores pesadillas. Era que estaban navegando directamente hacia un vacío, hacia una pesadilla acuática de la que nadie regresaría y de la que no quedaría una sola explicación lógica. 5 semanas después de su desaparición, el 10 de noviembre, el barco fue avistado a la deriva por un avión del Royal New Zealand Air Force. Estaba a más de 900 kilómetros de su ruta prevista, semisumergido, con una escora pronunciada, pero aún a flote gracias a su diseño con corcho. Cuando fue abordado, la escena era tan desoladora como perturbadora. La nave se encontraba en un estado deplorable. Los motores estaban embragados, un embrague auxiliar suelto, una bomba de aciche desmantelada y, lo más crucial, la radio estaba sintonizada en la frecuencia internacional de socorro, pero su antena de cableado se había cortado o arrancado. No se podía transmitir absolutamente nada. Lo más tétrico es, nuevamente, la ausencia total. Las 25 personas habían desaparecido, ni un rastro. A diferencia de otros casos, aquí sí se encontró la mayor parte de la carga, pero faltaban 4 bidones de agua, un saco de provisiones y, curiosamente, los sacos médicos y una linterna de mano. El bote salvavidas también había desaparecido, lo que sugería una evacuación. Pero, ¿por qué razón? El Joyita era virtualmente insumergible gracias a su casco de corcho. ¿Qué situación tan desesperada los obligó a abandonar un barco que no se hundía, para animarse a lanzarse a las vastas e implacables olas del Pacífico? Las teorías abundan, desde piratas que se los llevaron hasta un motín con un desenlace fatal para todos los involucrados, o incluso un ataque de una ballena que dañó la nave y los llevó al pánico. Pero, ¿y si no fue tan simple? ¿Y si, en medio de la noche, algo surgió de la oscuridad, algo que no podían combatir, algo tan incomprensible, aterrador
que la única opción era lanzarse al frío abrazo del océano, con la esperanza de que las fauces de lo desconocido fueran menos crueles que lo que los estaba acechando a bordo. El Joyita, un féretro flotante, con sus secretos intactos y sus voces silenciadas, sigue siendo una cicatriz en el vasto lienzo del azul Pacífico. Ponte a pensar en esto. No son solo leyendas susurradas por viejos marineros con ojos perturbados, son ecos de la realidad, grabados en el frío acero y la madera podrida de barcos que flotan a la deriva, llevando consigo el peso de un horror incomprensible. Estas naves son testamentos mudos de lo que puede acechar más allá del horizonte, en las profundidades que nadie ha cartografiado. El océano, ese vasto e indomable titán, guarda secretos que harían palidecer a la noche más oscura, verdades que la mente humana no está diseñada para procesar. La próxima vez que mires al horizonte, cuando el sol se ponga sobre el mar y los barcos se conviertan en meras siluetas contra el abismo, recuerda el Louran Medan, con sus rostros congelados en un grito eterno y su mensaje final de desesperación. Recuerda la Mary Celeste, un cuadro de la vida suspendida en el tiempo, donde la existencia simplemente se evaporó. Recuerda el KLE, con el misterio de sus tripulantes desaparecidos y esa última advertencia de voces extrañas. Y por último, al Joyita, cuya radio silenciada y botes perdidos solo insinúan un pánico inaudito. ¿Qué fuerza primordial reside en esas profundidades, más allá de la lógica, más allá de nuestra comprensión? ¿Qué entidad, qué terror cósmico podría estar esperando pasearmente mientras te adentras en su dominio? No para tomar tu vida de forma brutal, sino para despojarte lentamente, sin una marca, de tu propia cordura, dejándote a la deriva en un universo de la realidad misma se disuelve. La pregunta no es si el mar guarda horrores. La pregunta aquí en realidad es: ¿qué horror incomprensible y antiguo te está esperando a ti? Piensa en ello la próxima vez que elijas la libertad de la travesía y la oscuridad que se cierne justo debajo de la superficie. ¿Qué otros abismos aguardan ser descubiertos? ¿Qué horrores navegan aún por las profundidades, esperando su momento para resurgir y reclamar su cuota? Si es por los mares del misterio y el terror ha capturado tu mente, y admitámoslo, si llegaste hasta aquí, probablemente lo ha hecho. No te quedes con la duda. Te invito a que dejes un me gusta en este video ya que te atreviste a llegar al final de él. Compártelo con aquellos valientes o incautos que crees que deberían de conocer la verdad oculta del océano. Y lo más importante, suscríbete al Séptimo Maullido y activa la campana de notificaciones. Así serás de los primeros en saber cuándo subo un video nuevo que desafiará tu percepción de la realidad. Recuerda, la verdad es a menudo más extraña y aterradora que la ficción, y en el Séptimo Maullido me encargo de desenterrarla por ti. Nos vemos en el próximo descenso a lo inexplicable. Hasta entonces, cuídate del mar y de lo que acecha bajo su superficie.